Sí, hay señor. dos aspectos que a tratar con el doctor Pedro Domínguez Brito, que es el interés y el reclamo que él hizo de que se le permitiera lo que él entiende que es un derecho a réplica. Entonces, está la referencia que hice yo y está la referencia que hizo Mateo. Las mías son de naturaleza política, en el sentido de que entiendo que las personas que se retiran de un partido alegando situaciones como la que alegó Pedro, que ese es un partido que se ha hecho, ahora es un partido del dinero, que yo creo que ese argumento es un poco hipócrita, porque ese no es otro caso que el mismo partido en el que él militó siempre. Y entonces les recomendaba haberse ido sin producir esas cosas que para mí hieren un poco las sensibilidades, aunque no pertenezco ahí, porque él se va de un partido y uno de los líderes de ese partido es su hermano. Es decir, él se va de un partido en el que se queda su hermano, un partido que no sirve porque ahí nada más se maneja la cosa con dinero. Que creo que, entre otras cosas, por eso realmente tal vez se producen los comentarios en el tono que se produce. Pero el doctor, con pleno derecho, vamos a permitirlo que nos dé su posición sobre esa parte y después vamos a la parte de Ramón Mateo, que ya ahí hay cuestionamiento a la transparencia con la que supuestamente se ha manejado el doctor Domínguez Brito en la Federación Dominicana de Ajedrez, que dice Mateo que ahí nunca ha habido un informe y que el doctor ha manejado a su total discreción más de $5 millones, dice el único gran maestro de ajedrez de la República Dominicana. Pero son dos aspectos distintos. Entonces, si me permite, puedo empezar por lo último, si es posible. Adelante. Okay. Lo primero es que la Federación Dominicana de Ajedrez tiene que dar un informe todos los meses económico al Ministerio de Deportes para que le pueda dar de nuevo la asignación. Y ese informe se presenta no solamente al Ministerio de Deportes todos los meses, que lo chequea de manera pormenorizada, sino también a los miembros del Consejo de la Federación Dominicana de Ajedrez, que siempre dan el visto bueno porque se está manejando todo con transparencia. Ahí hay un auditor externo, inclusive nosotros servimos de modelo de transparencia en el Ministerio de Deportes en base a todo el informe que se hace de manera perfecta, adecuada. Ahí todos los meses. Todos los meses. El Ministerio de Deportes es el principal testigo de cómo se manejan ahí todos los bienes y todos los ingresos. Y además de eso, cuando él quiera, puede ir allá con quien quiera. No, él dice que ha hecho reclamos. Él nunca ha hecho reclamos. Aquí han presentado incluso una solicitud de auditoría en la Cámara de Cuentas. No, eso no, lo de la Cámara, a mí me da risa. Hace como 7 años hubo un problema con un presidente de la Federación y un empleado de la Federación. Yo no era presidente. Y ese empleado se dirigió al PEPCA para hacer una cosa. La gente del PEPCA fue en la presidencia de un hombre honesto. Willy González fue presidente, no fue en mi presidencia. Fue allá, dio algunas recomendaciones y todo se solucionó. No fue nada del otro mundo. El problema es que eso lo sacan de contexto, tratan de involucrar a uno, que yo no era presidente, de una manera irresponsable, y quien era presidente fue Willy González, un hombre honesto que hizo un gran trabajo del ajedrez. Solamente tiene que ir al Ministerio de Deportes, pero yo prefiero hablar de cosas positivas. Okay. Por ejemplo. ¿Pero hay alguna página de la Federación donde también se puedan ver esos informes? Pueden ir cuando quieran. Está todo perfectamente. Puedes ir hoy. Página? No, en la página de la Federación no están los informes. Pueden ir cuando ustedes quieran. Cuando quiera Mateo puede ir. Él no es miembro del Consejo, puede ir y se le entrega todo. Eso está sumamente transparente. Y repito, a nivel del Ministerio de Deportes, en los últimos años, la Federación es un modelo a seguir en manera de transparencia. Nunca nos han hecho ninguna observación. Ese es un tema de campaña. Mateo ha perdido las últimas 7 elecciones de la Federación Dominicana de Ajedrez. Las últimas... ¿Cuántos años tiene usted dirigiéndola? Yo tuve 2 periodos y ahora 2 periodos. ¿Cuántos años? Son 8 años.
Son un periodo de 2 Un años. periodo de De 2 años. Ok. Y las últimas 2 elecciones, yo la gané 8 años. 123-2 y ¿Y 124 por qué a 1. usted insiste en seguir siendo Porque me con gusta, tanto tiempo? me gusta el ajedrez, es una forma de uno servir a la comunidad, Ya. a la sociedad, Ok. y lo siento bien. Y en lo Ok. particular se está haciendo un gran trabajo. Bien. Puedo hablar un poco en términos particulares. Sí. De lo que tenemos que hablar nosotros es de que en estos últimos 8 meses, la Federación Dominicana de Ajedrez ha titulado más jugadores que en los 60 años de historia de la Federación Dominicana de Ajedrez. Que en estos últimos 8 meses hemos celebrado torneos internacionales que han causado un gran hito positivo en el ajedrez mundial, como el Subzonal 2.3, 2.5, con Qué más de pena 15 que países. no sale en la prensa. Sale en la prensa siempre, solamente tiene usted que buscarlo. En el Zonal 2.3, el Subzonal 2.3.5 dedicado a la vicepresidenta, que fue, el otro dedicado al presidente de la República. Recientemente, y esto ojalá se pueda valorar, celebramos la Copa Internacional Pedro Enrique Ureña in Memorial, donde fue algo hermoso que vinieran los campeones nacionales de los 5 países o mejores jugadores de los 5 países donde vivió ese ilustre dominicano, el principal humanista dominicano de toda la historia, don Pedro Enrique Ureña. Y eso es lo que nosotros debemos valorar. Debemos valorar que la Federación Dominicana de Ajedrez es la federación que más torneos hace con relación a la cantidad de habitantes de América. De América. Si uno entra a His Result, nota que estamos haciendo alrededor de 150 torneos. Somos ejemplo a seguir. Y en base a ese ejemplo, a nivel unánime, los presidentes de federaciones de América nos eligieron para ser sede del torneo continental el año próximo, que se va a celebrar en la República Dominicana. Y otro aspecto que quiero destacar, y en base a un servidor. Hace 8 años, un servidor fue elegido uno de los 5 miembros de la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Ajedrez, el único de América con 174 votos. Y ahora en la India, con 5 participantes, y yo sin hacer campaña, se iba a elegir uno y fui elegido yo por encima de todos los 4, en base a la trayectoria, porque eso se investiga. Para ser miembro de la Comisión de Ética a nivel mundial, que son 5 de una federación, eso se investiga bastante. Y el ajedrez está en un buen momento. Hoy mismo hay 4 torneos en el país. Hay un torneo infantil en el Centro Español, que son 4 torneos. Hoy inicia el Sub-2000 en la Federación Dominicana de Ajedrez con más de 100 jugadores de 10, 15 provincias. Se está celebrando el Strong Chess, un torneo cerrado, y también se está celebrando un torneo en el Club Héctor J. Díaz. Ninguna federación de América celebra más torneos que nosotros. Nosotros inclusive hemos sido solidarios con demás federaciones. Hemos aportado juegos a la Federación de Cuba, hemos aportado juegos a la Federación de Haití. Hemos sido colaboradores. Tenemos ahora mismo tableros electrónicos. Por ahí viene un proyecto interesantísimo. Vamos a hacer en la comunicación, proyectar lo positivo, no lo negativo. Por ahí viene un proyecto que va a causar historia a nivel mundial, encabezado Doctor, por el pero- senador de San pero Cristóbal. la pregunta es, ¿por qué usted no coloca todo eso con transparencia en una página? Puede ir todo el mundo. Pero usted dice Pero, que puede ir todo el mundo, pero que no se sabe dónde que pueden ir. Pues, Usted a la dice- federación- perdona, usted perdona, manda- usted perdona, usted perdóname. está mandando al Ministerio de No, Deportes. no, es decir, no, pueden ir a porque- la federación. Porque Oye, le perdóname, Julio, voy a Julio. poner este ejemplo. Por ejemplo, no tengo que ver nada con el proyecto de las Reinas del Caribe. Todos los años nosotros recibimos aquí todo un informe lo dije ayer. de Cristóbal Marte. Sí. Un informe financiero completo de toda la operación Es correcto. de la Reina del Caribe. Completo, en detalle. A todo el que quiera verlo, lo puede ver un informe financiero completo de eso. Cada vez que hay un consejo se hace ese informe financiero completo. Publíquenlo en la página. Se puede Hagan una publicar. Cada vez que hay un informe, Sí. que hay un consejo, se hace. Pueden ir como ustedes quieran. Vamos a Sí. publicar en la Porque página. todo eso usted debería tener una Hagan la página, página. una página Sí, de perfectamente. transparencia Con eso y no hay problema. con todo eso publicado Ojalá al se Cheli puede ahí. hacer perfectamente. Y eso está muy Y transparente. el que quiera, que Repito, tenga alguna gestión que la plantee. el lo que problema fuera. es que lo que se habló aquí del ajedrez, hay que ver quién lo habló, con todo el respeto. Es una persona que Pero durante... el primer gran maestro Perdóname, y el o sea, único que tiene el no, país. sí. Sí. ¿Por qué no es miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano, siendo el primer gran maestro o el ¿Por- único? y por qué? Si hay 7 jugadores. ¿Por ¿Y qué? 7 por qué? jugadores. No, pero explique usted nosotros, ¿por qué no? No voy a explicar por qué, pero averigüen por qué. Porque el pabellón de la fama no solamente elige por la calidad, sino por el comportamiento. ¿Y qué comportamiento malo ha tenido él para no ser Oh, elegido? bueno. No. ¿Cuál es el...? No, porque no ha sido elegido por malo. No, por su Sí. comportamiento. Pero es una persona que en los últimos 40 años le ha dicho corrupto a todos los expresidentes de la Federación Dominicana de Ajedrez. Ok. Le ha dicho corrupto a todos los miembros del Comité Olímpico Dominicano, desde José Joaquín Puello, Luisín Mejía y Antonio Acosta. Le ha dicho corrupto a todos los secretarios o ministros de deportes, incluyendo a los del PLD. Le ha dicho corrupto a Danilo Medina. Sí. Entonces, cuando él le dice eso,
no dicen nada cuando es contra mí y lo traen. Y casualmente 2 días después de yo renunciar del PLD, su modus vivendi es estar atentando contra la moral de mucha gente y nadie le hace caso. Él va a los programas y la gente lo para porque todo el mundo lo conoce. Su modus vivendi es decirle corrupto a los miembros del Pabellón de la Fama. Ustedes lo pueden buscar ahí. Sí. Porque no permiten que él sea miembro del Pabellón de la Fama. Pero yo prefiero hablar de cosas positivas. Bien. Porque a él lo conoce todo el mundo y saben todo lo de él. Todo, absolutamente todo lo de él. Nosotros no lo sabíamos, usted no excusa. Con eso, Pedro, miren, basta que ustedes pregunten. Basta que ustedes pregunten. Ese señor no puede visitar los Estados Unidos. Y con eso lo digo todo. ¿Cómo? No puede visitar. Todo el mundo lo sabe. Pregunten a la sociedad del ajedrez. Cuando ese señor viene aquí y habla, con todo el respeto del programa, desprestigia el programa. Se lo digo de todo corazón. Vamos a hablar de cosas positivas. El ajedrez dominicano está en la mejor etapa de toda su historia. Señores, tener 28 títulos en 8 meses, más que en los 60 años, y tener 150 torneos anuales, y tener el apoyo de todos los sectores que saben la transparencia aunque se maneja eso, no es fácil, ¿eh? Es un sacrificio que lo hago yo con mucho amor, porque yo creo que ser útil a la sociedad es el verdadero deber de un hombre, como decía el apóstol José Martí. Tan hermoso que fue ese torneo de Pedro Enrique Ureña, emulando la vida de ese gran personaje. Vinieron los jugadores mejores de Estados Unidos, de España, de Cuba, de Argentina y de México, los países donde vivió Pedro Enrique Ureña. Eso es lo que debemos nosotros valorar en los medios de comunicación, lo positivo. No quizás engañado traer a alguien casualmente viene 2 días después de mi renuncia. Nosotros no lo traemos. Del PLD. Como vino, perdóneme, entonces. Exacto. Perdóneme. Que viniera esa persona. Nosotros tenemos este programa abierto, escúcheme, don Julio, que yo lo diga, pero nosotros no traemos a nadie. Esa persona piden entrevistas, hablar cosas. Y nosotros somos abiertos en eso. Que la vive diciendo de hace años, no solamente contra mí, contra todo el mundo. Bueno, una persona que es Rafael Damirón, siendo presidente de la federación, lo sacó de un avión. Ok. O sea, pregunten al mundo del ajedrez. ¿Quién es esa persona y quién es un servidor? El que dice lo que quiere. Y lo del PLD, Pedro, ¿qué pasó con la otra parte? Exacto. Tu renuncia del PLD. Sí. Vamos a ver. Lo del PLD, lo de la renuncia. ¿Pero usted lo va a demandar? ¿O algo? ¿Lo va a llevar a la justicia? Águilas no cazan moscas. Águilas no cazan moscas. A él no le hace caso a nadie. O sea, y anda buscando programas y todo el mundo lo conoce. No lo conocíamos. O sea, usted dice todo el mundo lo conoce. En el mundo deportivo. Pregunten en el Pabellón de la Fama. Pregúntense eso solamente, la última pregunta. ¿Por qué este gran maestro? Para que quede claro de que no hay. ¿Por qué este gran maestro no es miembro del Pabellón de la Fama del deporte dominicano? Estoy de acuerdo que eso hay que preguntárselo. Pregúntenle al doctor Guzmán y pregúntenle a Rafael Damirón el por qué. Y ya con eso lo digo todo. Perfecto. Entonces, del PLD. En el PLD yo entro en el año 1900. A don Pedro, sí, un poquito de agua. En el PLD yo entro en el año 1990. Él tiene agua, él tiene agua. Él tiene aquí, ok. Tú entras en 1990. Sí. Ahí, cuando entro, me interesa, se reunían mal que bien los círculos de estudios. No los círculos de estudios, los comités de base. También los comités intermedios. El comité central, que era pequeño, se reunía con cierta frecuencia y el comité político. Había una estructura más o menos de movilización. En el año 1992, yo tengo que apartarme del PLD durante 6-7 años porque me nombran juez de los tribunales de la República y no podía ejercer política. Entro en el 98, esa estructura que había de reuniones mínimas en los comités de base, en los comités intermedios, no existe. Y el partido empieza un proceso necesariamente negativo a no tener reuniones, a ir perdiendo la identidad. El partido se unió con el gobierno y eso fue un gran fracaso. ¿Qué sucede? Al no tener reuniones, los comités de base, los comités intermedios, empezó a surgir una generación que no era la más adecuada en términos partidistas. Y el partido empezó a perder la identidad. Llegó un momento que yo no sabía qué éramos nosotros, en qué consistíamos nosotros. Los presidentes de nuestros partidos en ese entonces y casi hasta la fecha no estaban cumpliendo su misión de fortalecer al partido. No la estaban cumpliendo. Los secretarios generales tampoco, salvo que yo hablaba mucho con José Tomás Pérez y su participación como secretario general fue prácticamente efímera. Entonces el partido prácticamente no existió. En los últimos años ningún comité de base ni comité intermedio se ha reunido. Cuando se ha reunido el comité central es para asuntos esencialmente de elecciones.
Y el comité político tampoco está tomando posturas, salvo posturas coyunturales. ¿Qué es el PLD? ¿Qué identidad tenemos nosotros? ¿Cómo nosotros nos diferenciamos de los demás partidos? Fueron preguntas que yo me estaba haciendo. A raíz de los nuevos cambios, de la elección del nuevo presidente y del nuevo secretario general, yo entendía que eso iba por lo menos a intentar mejorar. Y no fue así. Llegó un momento donde, si tú tenías vocación de servicio, siendo PLDista, si tú tenías una trayectoria en el PLD, tú no podías ni puedes competir con alguien que entre ahora que tiene recursos económicos. Y eso es un mal endémico no solamente del PLD, es de todo el sistema partidista de la República Dominicana y de la sociedad en sí misma. Si su hermano hubiera quedado en primer lugar, ¿usted toma la misma posición? Mira, esa pregunta me recuerda lo que es la historia contrafactual. Es si tú hubiese pasado tal cosa, ¿qué yo hubiese hecho? Si hubiese ganado Juan Bosch, ¿qué hubiese pasado del país? Sí. Si hubiesen los chinos estado en América en vez de los españoles, ¿qué hubiera pasado? Sí. ¿Qué hubiera pasado? No sé. Lo más probable es que no hubiera renunciado. Porque yo entendía, en términos de convicción, que mi hermano era el más capacitado de los tres, el que más experiencia de Estado tenía y tiene de los tres, en los tres poderes del Estado. Mucha experiencia y el que mejor preparado estaba de los tres, sin negarle las virtudes de los otros dos. ¿Usted se hubiera quedado entonces? Lo más probable que sí, pero eso es una eventualidad. Sí, claro, entonces, es histórico, pero se hubiera quedado. Yo fui pensando todo esto desde hace un tiempo. Quería salir, y mis amigos lo saben, no me sentía identificado. Y doña Consuelo, le voy a decir algo. Si uno no se siente identificado con una institución, si yo creo que no hablamos el mismo lenguaje. Dígamelo a mí con el Partido Reformista. Si creo que no hablamos el mismo lenguaje, si no me siento identificado, si me siento extraño, yo creo que por respeto a uno mismo. Pero no es fuerte, porque pero por respeto a uno mismo y respeto a la institución. De respeto a uno mismo, estás tanto tiempo en un sitio. ¿Verdad? Y ahora que perdió su hermano, no perdió, quedó en segundo lugar. Y después salir diciendo, yo me fui de ahí porque ahí primaba el dinero. Yo estuve 23 años en otro lugar, en otra emisora. Busca un pronunciamiento público mío negativo. Usted no lo va a encontrar. Mira, porque yo estuve ahí 23 usted años. era parte de eso. Búsquelo. Te repito, tenía la esperanza. Y no es que usted no tenga Julio, tenía la esperanza de que eso cambiara con las nuevas autoridades y que en el último proceso, el problema fue que creímos que la democratización la confundimos con cualquierización. Eso fue un error garrafal de nosotros. Nos convertimos en maquinaria electoral y no fortalecimos el partido. Y un gobierno sin partido, a la larga, va a diluirse en términos morales, porque lo económico se va a imponer y el poder se impone. Repito, cuando yo escribí esa carta, me ha asombrado los decenas o cientos de compañeros y compañeras del partido, que la mayoría que conozco son honestos. Este tema para mí es el vital. Sí, porque usted es honesto. No, son honestos. O sea, son honestos porque le escriben así porque usted es honesto. No, yo no sé si soy honesto o no. Es los que yo conozco. Los que yo conozco. Entonces, déjame explicarte. Entonces, si la mayoría son honestos, no es por los cuartos que están allí en el partido. Ese partido no se conoce por los cuartos. La mayoría que conozco son honestos. Bueno, entonces no están ahí por cuartos. La mayoría que conozco son... No, pero perdón. No están ahí movidos por el dinero. No, que tú estás equivocado. No es eso. No, la mayoría que conozco son honestos. Y uno me decía... ¿Y qué le dijo su hermano? ¿Qué le ha dicho su hermano? Uno me dijo a mí algo interesante. ¿Qué le ha dicho su hermano? ¿Pero qué le ha dicho? No otro, su hermano. Francisco, ¿qué le ha dicho él? En mi casa, nosotros nos criaron respetando las ideas de cada quien. Somos muy parecidos en el fondo. En la forma tenemos a veces diferentes formas de ser, vamos a llamarlo así. Yo soy, por ejemplo, de Francisco, más extrovertido, hablo más que Francisco, me gusta comunicarme más, aunque me he concentrado más en Santiago. Francisco, ni hablé con él. Él respeta mi posición, yo respeto la de él, lo apoyo muchísimo. No niego que me dolió que no fuera electo candidato. Es una persona que se ha fajado en la política desde joven, con pasión, con honestidad, con eficiencia, con vocación de servicio. ¿Usted cree, don Pedro, que su hermano, que yo comparto todas esas capacidades, méritos y valores que usted ha descrito aquí? Creo que todo en la mesa lo... El que tenía el mejor perfil. Sí. ¿Usted cree que Domínguez Brito no ganó esa contienda precisamente por lo que usted dice, que prima el dinero? Totalmente. O sea, hay cosas... exacto, eso es lo que usted tenía que decir. Usted lo que quiere decir
que Abel ganó por los cuartos. No, Abel punto, ganó porque se adaptó a un sistema que no es el adecuado. No, usted quiere decir que ganó por los cuartos. Esa carta usted la hizo indignado por el triunfo de Abel. Sí, usted está indignado. Parece ser. Claro que sí, y se le nota. Repito. Y no solamente se lleva a Abel de encuentro, usted se lleva de encuentro al partido. Que aprovecho para hacer, un partido donde tuvo 23 años. Para hacer una corrección en presencia de Pedro de algo que dije, porque hice una referencia al Centro Médico Dominicano. Entonces, no tiene que ver con eso. Desde que salí de aquí, unos golfistas amigos míos me aclararon que era el hermano de él que es médico. Que el que está vinculado, el que está vinculado. Otro Domínguez Brito, pero médico. Sí, médico, sí. Que el que está vinculado. ¿Por qué? Como dije, no, que el hermano de Francisco. Pero el otro, que yo conocía a Pedro, pero era el otro, el que es médico. Pero que si hay que ayudarlo, se le ayuda en esa negociación. No, legalmente. El que hizo la oferta o está vinculado. La verdad que compraron. Que usted se retrata. Por cierto, usted se retrata. Creo que le ha ido mal a lo que compraron el Centro Médico Dominicano. Sí, usted se retrata cuando usted dice que hay la posibilidad de usted no haber renunciado si su hermano hubiera ganado. Ahí es donde usted se retrata. Sí, perfectamente. Claro que sí, lo entendemos. Que se van a imponer otros valores. Claro, claro. Voy a venir aquí a decir algo que no. Y que Abel nada más ganó por los cuartos, está bien. Pero ha hecho un trabajo en Santiago excelente. Abel es una persona osada y trabajadora. Y trabajador y ha hecho un trabajo excelente en Santiago. No, usted no se lo reconoce. Osada y trabajadora. Abel ha transformado. ¿Por qué usted utiliza el término osada? Hizo un trabajo en la Cámara de Diputados excelente. Estoy de acuerdo. Ha hecho un trabajo en Santiago excelente. Tiene una connotación. Está bien, doña, pero usted que publicitaria de Abel. Pero si hubiera ganado Domínguez Brito, entonces me quedo en el partido. No sean pendejos. Perdón, Julio, pero voy a retirarme. Pedro, una pregunta. En lo de osado en el buen sentido de la palabra. Una pregunta. Yo lo sé. Doña Consuelo no en chinche. Algunas personas andan poniendo a circular una supuesta juramentación tuya cuando fue Leonel aquella vez a una actividad en que tú estabas. Es que se va con Leonel, Pedro. Ok. Voy a contestar esa pregunta. Mi casa, mi hogar en Santiago, es el centro, un centro, vamos a llamarlo así, de actividades cultades, académicas, de todo tipo. En los últimos años, por ejemplo, ha ido la embajadora de Costa Rica, hemos tenido en mi casa actividades culturales. Recientemente un homenaje a Felle Vega, estuvo Rafa Rosario, estuvo Carlos Varela, han ido un centro cultural, muchos políticos. Carlos Varela en mi casa. Ha ido muchos políticos, ha ido Rafael Albuquerque, fue Temístocles Montaz, fue Gatón, fue Jaime Aristi Escuder, fue José La Luz, fue Leonel Fernández, ha ido mucha gente, donde en muchas de esas ocasiones mi casa sirve de anfitrión. Pero quien invita son dos grupos, que son un grupo filosófico-cultural que es muy bueno en Santiago, llamado La Tertulia, y recientemente otro grupo llamado La Juntadera, y se reúnen en mi casa porque entienden que es atractiva. Y Leonel Fernández fue hace 8 o 10 meses, lo recibí con todo el amor del mundo y todo el respeto que me merece, y tiraron fotos, y de ahí quizás alguna gente tergiversó eso. ¿Pero no te vas para la Fuerza del Pueblo? Yo no sé, yo voy a pensar algunas cosas ahora. Yo me siento un poco liberado. El que se va del PLD, el único camino que tiene, si quiere seguir haciendo política, por el libro, ideológicamente la fuerza. Ese libro. No. El libro de pero espérense, déme saludar el libro de poemas. Está bien, pero que no es que tiene que irse para donde dice Pedro. Señor, pero y usted le va a un PLDista a decir que vaya para allá donde usted diga. Pero claro que no, un PLDista, un ciudadano dominicano. ¿Y tú no viste la descripción que yo hice ayer del PRM? Por eso ustedes no crecen, por querer alimentarse nada más de los PLDistas. Pedro, algo que o salen de la suma cero. Te haya quedado por decir para que precisemos. Estamos a la orden, ¿eh? Sí. No, hasta ahora quería hablar sobre el ajedrez, el gran trabajo que se está haciendo. Estamos hablando de política de mis razones sinceras, no tengo nada que esconder. Es un proceso que mis amigos y relacionados lo saben desde hace tiempo. Saben que en un momento en el gobierno de Danilo Medina yo iba a renunciar. Y por no hacerle daño a Francisco, tomé algunas decisiones, pero llegó un momento ya que no me sentía a gusto con el mismo lenguaje. Lo triste es que quizá la sociedad dominicana esté así, que antes algunos políticos con mala conducta compraban cédulas, ahora es la población la que lo compra, la que la vende. O sea, es un problema endémico que ojalá, si esta carta puede ayudar un poquito, una chispa para encender un poquito el fuego, ya yo me siento feliz con haberla hecho. No, si la retrata usted de cuerpo entero esa carta. Bueno, gracias al doctor Pedro Domínguez Brito. Muchas gracias, doctor. Gracias. Si el tono de mi parte le causó alguna molestia,
Excúsenos. Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer Fernando Ramírez. Eso es lo que tiene que hacer Fernando Ramírez. Aprender del maestro Julio. Fernando, no haga nada. No, mira, no Fernando, llévate de Julio. Fernando, no haga nada. Fernando, llévate de Julio. Fernando, no haga nada. Fernando no ha difamado. No ha difamado. Tú tampoco. Tú tampoco. No, Fernando no ha difamado. Ni tú tampoco. Fernando, llévate de Julio. Sí, que la yo me humildad sentí te hace mal. crecer. Me sentí mal. Hay veces que una gente cualquiera puede decir cualquier cosa de uno. Pero alguien del valor de. Por alguien como Martínez Pozo. Pero fue José en el calor de una discusión que me agitó. Fue José que chinchó en el calor de una discusión. Fue José que lo enchichó. Y que cada vez que me dice, o da a entender que me admira. No, pero esto sí cambió. José habló bien de ti, habló bien. José que lo enchichó ahí. Vamos a seguir para adelante. Dígale a Francisco. Aquí tenemos. Pedro, nosotros tenemos enchichadores aquí. Doña Consuelo me enchicha a mí. Un mensaje a Francisco. Francisco, tú eres excelente. Tú has tenido toda tu fidelidad en ese partido. Y en ese partido que va a ser presidente. Y en ese partido que va a ser presidente, que yo te lo dije. En ese partido que él va a ser presidente. Yo te lo dije ¿Quién va a ser presidente? En el PLD. Ese partido, por ese partido que él va a llegar a la presidencia. Quédate ahí, Francisco, Haciendo ese es tu carrera. partido. No te vayas, Francisco. No te vayas, Francisco carajo. Domínguez Brito. Sí, no se va. Y trae a Pedro otra vez para acá. Así mismo. Sí, en ese partido, porque Gracias, Pedro. el otro es un ventorrillo. Pero está bien. Pero si toma esa sabia decisión, será muy bien recibido. Pero él puede volver. No te vayas a poner Leonel, vuelve para acá. El otro es un ventorrillo. Digo cuando ¡Digo cuando Termino con una frase. Voy a terminar con una frase. Margarita Yurcenar Nadie dice se en va su de un libro, supermercado en a el libro la Las Memorias de Adriano. ¿Qué dice? Adriano. La Margarita Yurcenar en su libro Las Memorias de Adriano dice: una verdad dicha a destiempo es lo mismo que equivocarse. Yo lo hago un símil y digo: una decisión hecha a destiempo es lo mismo que equivocarse. Exacto.